A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros. Estamos ahora con la doctora Isabel Núñez, doctora en Educación de San Marcos. Doctora, usted está investigando mucho sobre diversas formas de innovar la educación superior. Cuéntenos un poco su descubrimiento, pero antes de repente un breve reflexión sobre lo dicho. Sí, evidentemente el análisis crítico es importante en la formación de los estudiantes de educación superior, pero también en la formación de esas capacidades que la población en general puede desarrollar en cualquier nivel de educación que tenga el ciudadano común ante los hechos que se dan en la realidad, porque vive vinculados a ellos y porque en una etapa como esta toma decisiones. En general lo que podríamos decir es que a mayor nivel educativo, quizá mayor responsabilidad ante los hechos. No significa esto que el ciudadano que menor educación tenga o más bajo nivel educativo haya recibido en su vida, esté excluido de una educación permanente, constante, porque en los contextos sociales, culturales, económicos, la vida misma, los entornos que la práctica laboral hacen que el hombre tenga necesidad de asumir una responsabilidad en la toma de sus decisiones. En este caso no nos vamos a referir a la educación no formal, a la educación que se tiene cotidianamente, permanentemente, en forma abierta, a la que todos tenemos derecho y que asumimos con responsabilidad, porque educarnos también es parte de lo que el hombre mismo busca en cuanto al conocimiento. En esta oportunidad, gracias al doctor Modesto Montoya, respecto al tema de educación y a las investigaciones que realizo en la Universidad de San Marcos, en el año 2015 he podido desarrollar un trabajo interesante, bastante arduo, que es investigación didáctica, estrategias virtuales e innovación en educación superior. Sin embargo, dada la amplitud del tema, quizá habría necesidad de hacer un resumen o una visión panorámica respecto al tema que significa investigar. La investigación nos forma en capacidades y en competencias que se requieren no solo para la investigación educacional, sino como formación que da la ciencia y que da la tecnología, pues esta se aplica constantemente ahora en estos últimos años, sobre todo en el campo educativo, sean las estrategias virtuales las que realiza el profesor o simplemente sin nuevas estrategias seguir utilizando las tecnologías de información y comunicación, dando resultados menos interesantes, menos importantes de los que podría si es que estuviese mejor preparado en cuanto al desarrollo de nuevas estrategias, pues los paradigmas nuevos exigen también una actitud y un conocimiento, de allí que las bases epistemológicas de la tecnología, de la información y comunicación y de la educación misma lleven a procesos diferentes para adquirir conocimientos. Respecto a innovación, esta investigación realizada en San Marcos no nos muestra tanto la investigación didáctica que hace el docente como el conocimiento que sobre la investigación tienen. Sí, el uso de estrategias virtuales diversas entre las páginas web, el correo electrónico, las bibliotecas virtuales, los programas como Prezi, que tienen cierta preferencia sobre muchos otros, ¿no? Los programas online, en fin. Pero el impacto innovativo no es tan visible, no es tan inmediatamente visible. Sin embargo, el hecho de estar realizando innovaciones significa que lo tradicional se convierte en una diferencia que parte de lo conocido hacia la experimentación de lo nuevo, utilizando tecnologías. Sin las tecnologías difícilmente se podría hacer innovación tecnológica como la que traen los medios de información y comunicación. Probablemente las dificultades en el resto del país, en esas diferencias culturales que hay, sobre todo de infraestructura, hacen que la docencia universitaria misma tenga diferentes resultados, digamos. Pero por ejemplo, doctora, yo veo que
la riqueza de la información que hay en Internet es tan amplia que la forma como enseñaba a un profesor hace 20 años pues es realmente primitiva. Hasta los PowerPoint, películas, experimentos que han hecho en algún otro sitio con aceleradores, todo eso se ve en Internet. Preparar clase en esta época ya se reduce a ver qué cosa hay que presentar al alumno, porque si persistimos algunos persisten en eso, en el plumón ya notiza, y esa cosa ya prácticamente está fuera de época, está primitivo. Hay cierta resistencia en asumir ¿Qué nuevas tecnologías. porcentaje de profesores persisten en la pizarra solamente? La diferencia está entre la educación superior y la escolar. En la muestra, los programas son mayoritarios en su uso. El problema son los resultados a nivel de aprendizaje. Es decir, si la infraestructura existe, esta sola por sí misma no es solución, sino qué estrategias se utilizan, qué actividades se realizan, qué métodos se aplican, de qué manera se orientan, se asesoran, se potencian estos aprendizajes. Porque tener la tecnología en sí puede ser una inversión, una adquisición, el fomento dado a partir de ciertas políticas y de ciertas gestiones, pero cómo los docentes están preparados para usar, para aplicarla, para asumirla y para entender. El conocimiento que tiene el profesor. El conocimiento que tiene y la aplicación que hace de las tecnologías. Evidentemente uno aplica lo que conoce. Y cierto es que para los profesores puede resultar una especie de desafío para todos, incluso para aquel que lo conoce, porque tiene que conducir un proceso que, siendo innovador, quiere decir que trae aspectos nuevos. Y en esos aspectos nuevos que trae todavía puede no tener un control pleno de resultados, como sucede con las investigaciones que se hacen respecto a las tecnologías, a las TIC. Que usted no observa una mejora en el aprendizaje. A nivel de la educación superior, yo creo que con algunos profesores y en algunos cursos esto se está logrando. Lo que significa es que el propio profesor exige una capacitación y una actualización, en tanto la resistencia pudiera no ser ni siquiera expresa, sino una especie de resistencia, aferrada o tenue, encubierta acerca de aquello que conoce, que le da más seguridad. El docente puede manejar de manera más segura aquello que le dio resultado en un momento determinado. Entonces, aventurar nuevas experiencias, yo creo que es parte de la experimentación, sabiendo que hay investigaciones hechas, que hay cursos que capacitan y que de todas maneras el docente tiene la oportunidad de ir evaluando, autocorrigiendo y mejorando, porque la evaluación está hecha para el proceso y para el resultado, para el alumno y para él. Es cómo los contenidos y cómo se propicia la acción del estudiante, la participación, la actitud crítica, el pensamiento reflexivo, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Pero para todo lo que usted me está diciendo, doctora Núñez, no se necesita de la tecnología. Con la naturaleza, con lo que hay en el mundo actual, alrededor de la casa, se puede inculcar a los alumnos el placer por la investigación, o sea, esos grandes valores de la ciencia y de la tecnología. Pero si es que el profesor no empieza por conocer su entorno, con más problemas pues vivirá con la tecnología moderna. El problema es que conociendo su entorno y manejando o usando, aplicando los recursos inmediatos que tiene del contexto, del entorno, de la realidad, no es suficiente porque... No es suficiente, pero necesaria. Es necesario ese primer contacto, los niños tienen que tener contacto con la naturaleza. Pero si no haces eso, ¿a dónde estamos yendo? Porque los procesos de abstracción en la realidad virtual nos llevan a comprender hechos que están sucediendo en el mundo y que podemos nosotros verlos, podemos analizarlos, podemos criticarlos, tomar un punto de vista, teorizar, polemizar respecto a aquello que observamos, que vemos, pero que no vivimos, de tal manera que nuestras estructuras mentales van captando y van procesando información
y cuando la información viene de buena fuente, los procesos pueden ser mejor orientados en la medida que desde las fuentes de información ya tenemos calidad, ¿no? Entonces, calidad en la información también es algo importante, y esa calidad de la información se define en las fuentes que consultamos, los trabajos de investigación, las páginas que han sido evaluadas, las propuestas de personas capacitadas, especialistas en determinados temas, porque información hay mucha, como bien usted ha señalado y con lo que estamos de acuerdo, pero no es en el mismo nivel de calidad. Encontramos información en internet y en las páginas web muchísima, y yo le pongo un ejemplo, ¿no? Concreto, pero no toda tiene la misma calidad. Mire, a los alumnos que llegan a la universidad, yo les pregunto, y varias veces he repetido esto, es ¿a qué hora se pone la luna llena en el mar, en el caso del Perú, la costa peruana? Nadie sabe. Y es lo que me enseñó mi abuelo a observar a los 8 años. Y no necesito internet ni tecnología para empezar a ser curioso y ver la luna, sus fases, a qué hora sale, cuando está corto menguante, corto creciente, a qué hora se acuesta, digamos, entre comillas, cuando está llena. Entonces esas cosas los muchachos no están no observan, no han sido entrenados para observar la naturaleza. No hay una actitud investigativa fomentada desde los primeros años de vida, porque el arte, si bien es cierto, trae experiencias hermosas, muy ricas para los niños en cuanto a la formación estética, la formación de valores, la afectividad. El arte no prescinde de la ciencia. El arte, cuando se desarrolla novela o poesía, hay muchos aspectos que se han tomado y han sido parte de la observación. Claro que hay un lenguaje diferente, evidentemente, en la literatura, pero no significa que el conocimiento no esté completamente integrado. Lo que tenemos los hombres es la capacidad de distinguir lo que es ciencia, lo que es arte, lo que es filosofía, y entonces en estas esferas de conocimiento, estas áreas del conocimiento, nosotros encontramos una cierta especialidad, pero como seres humanos, una educación humanista tiene que formarnos integralmente, ¿no? Y esa observación de la naturaleza sobre la que usted señala me parece fundamental. Muchas gracias, doctor Isabel Núñez, ha sido interesante, pues seguiremos debatiendo los aspectos de la educación, que es tan importante para salir de esta situación de pobreza, de los debates políticos incluidos. Y regresamos.